No te muevas de ahí, seguimos con más Vías Argentinas. Y tantas cosas por hacer, ¿no? Cuánta historia por ahí, como decía Hugo, este amigo entrerriano que decía 35, 40 años trabajando entre los fierros. Me fui y los empecé a querer, y los empecé a guardar y a exponer y armo un museo. Creo que hay muchas cosas por hacer en Argentina, creo que seguramente no debe ser fácil para el ministro de Transporte y para todos los demás departamentos de transporte que tengan que ver con el tema ferroviario. Por ahí uno se cansa de decirlo y ustedes se cansan de escucharlo, pero la realidad es esa. Necesitamos el ferrocarril. Tenemos un país muy extenso y por suerte tenemos producción, que eso es lo importante, ¿no? Tenemos la producción para poder sacarla. Y bueno, necesitamos el ferrocarril. Se están haciendo cosas, sí. ¿Son lentas? Y por ahí capaz que sí. Pero bueno, creo que el tema es seguir intentando eh, poner en marcha este ferrocarril. Necesitamos más locomotoras, necesitamos más vagones, necesitamos que se le dé de alguna manera impulso al Open Access a fin de que las diferentes empresas se pongan a trabajar en el futuro. Y creo que tenemos que pensar en el ferrocarril que viene. Y ahora vamos a hablar con el licenciado Ganuza, ¿puede ser? Sí, ahí donde tengamos línea, vamos a hablar. Creo que eso tiene que ver con esto que vos hablabas hace un ratito de las exportaciones, de la necesidad de crecer y Y de creo las que zonas francas. la mejor forma de crecer es a través, uno buscando datos de las zonas francas realmente asombra, pero creo que mejor que el abogado Lisandro Lanuza nos pueda explicar y contar esto y para que le llegue al común de la gente, porque muchas veces se habla de una zona franca y no se entiende exactamente qué es ni cuál es la función. Así que buenos días, señor Lisandro, Iván Juárez, Oscar Urrutia. Gracias por permitirnos una mañana de sábado poder hablar a través de Radio Nacional y que nos pueda contar esto que estábamos hablando de qué es una zona franca, cómo se incluye, cuál es la particularidad que tiene. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? La verdad que agradecido por la comunicación, porque siempre está bueno poder hablar y contar a la gente qué es la zona franca. A ver, las zonas francas son espacios cerrados, especiales, que tienen una serie de beneficios que pasan por lo tributario, o pasa por lo impositivo, o pasa por un tema que tiene que ver con régimen aduanero. Eso para la gente seguramente es difícil de entender, pero la verdad que lo que hace la zona franca es una plataforma de comercio exterior para darle competitividad a nuestra producción, para poder justamente integrarnos a las cadenas globales de valor y de logística. En el mundo, yo te cuento esto porque es importante, porque en la Argentina no están debidamente y válidamente detalladas las zonas francas, o entendidas para lo que pueden ser. En el mundo hay más de 5.400 zonas francas. Solamente en China hay 2.500. Yo te cuento una historia, que es China era uno de los países más pobres del mundo, y en ese momento Deng Xiaoping toma una decisión, que es abrir enclaves especiales para integrarse al mundo, para mejorar la calidad del empleo. Venían de esas hambrunas muy grandes de lo que era China, que se ha hablado tanto en estos últimos 15 días de cómo era la historia, con Mao, y se integra al mundo manteniendo el mercado interno. Y esa decisión pasó en el año 78, 79, y fue a través de las primeras 4 zonas económicas especiales o zonas francas. Fíjate vos que tienen más de 2.500 y representan el 19% del PBI mundial, y el 47% de las exportaciones chinas pivotean sobre zonas francas. Entonces, entendamos que es una herramienta absolutamente utilizada a nivel mundial, que en la región la utilizan los países que compiten con nosotros para inversiones, y que claramente tenemos que no solo entender que han tenido un crecimiento en los últimos 5 o 6 años, sino también entender que es uno de los pilares fundamentales para la nueva Argentina, porque esto que decían ustedes recién es transversal a toda la política argentina. Necesitamos exportar más. Estaba viendo algunos datos
y como usted decía, tiene tanto que ver, estaba viendo, en el año 1997, 93 países tenían zona franca que empleaban 22,5 millones de personas. En el 2003, 116 países empleaban 43 millones de personas. Y en Brasil hoy, solamente en Brasil hay 23 zonas francas. En Brasil hay zonas de procesamiento de exportación, hay una sola zona franca, que en el concepto similar son que las zonas de procesamiento de exportación acaban de tener una reforma positiva importante el año pasado. La zona franca es la de Manaus, pero en el entendimiento cumplen la misma función, es esto de plataformas. Pero hay algo más importante. Las zonas francas, que es un poco lo que nos pasa muchas veces en la Argentina de no entender la importancia de la infraestructura ferroviaria para el transporte porque va todo unido, todo concatenado, son cadenas. No es que es zonas francas por un lado, puertos por el otro, trenes por el otro, sino que tiene que haber un trabajo encadenado para poder tener éxito. Esto de no entender la importancia de la red vial para lo que es la producción primaria argentina, la producción de las distintas zonas en un país tan grande, es una locura. No entender que las zonas francas es donde vos le vas a dar valor agregado, donde vas a traer inversiones porque das seguridad jurídica, donde das beneficios, que hay inversiones y se genera empleo, y hay seguridad técnica, claramente es otra de las situaciones. Pero lo más importante es que, que en los 90 se hablaba mal de las zonas francas a nivel mundial. Muchos países la utilizaban, pero claro, estaban vistos como algo que era extraduanero, lo combatían las aduanas. Pero ha habido un cambio, y en eso ha sido muy importante la Organización Mundial de Zonas Francas, que fíjate que en el año 2019 la OCDE las reconoce positivamente para el desarrollo. Lo hizo en diciembre del 2021 la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, que antes las combatía y hoy las reconoce como las zonas francas positivas, que hacen las cosas bien, que tienen buenas prácticas, que cumplen con ciertos requisitos. Estos han sido reconocidas por la Organización Mundial de Aduanas y recientemente, esto fue el año pasado para el mes de septiembre-octubre, fue reconocido por UNCTAD, por las Naciones Unidas, como elementos positivos para el desarrollo de los países. Entonces, es entender que a diferencia de lo que pasa con otras regiones, nosotros tenemos zonas francas en nuestra región y tenemos que darle valor agregado. En primer lugar, a la producción y salir obviamente por nuestros puertos. Obviamente en un principio es la producción del sudeste bonaerense. El sudeste bonaerense son 102.000 kilómetros cuadrados, más allá de que la ley hable de 51.000. La realidad es que por una cuestión afectiva, cultural, económica, son 102.000 kilómetros cuadrados. Es tan grande como países de Europa. Entonces, entendamos que tenemos que darle valor a nuestra producción y en eso las zonas francas tienen un valor fundamental para el desarrollo y la mayor exportación. Y en segundo lugar, es las regiones que tienen una relación natural, lo que es confluencia, Río Negro, Neuquén, la importancia de las vías férreas, también lo que es Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis, que deberían salir e integrarse por nuestra región o por nuestros puertos, ¿no? Sí, buen día, licenciado. Iván Juárez lo saluda. ¿Qué tal? El tema importante acá, la otra vez hablábamos con un inversor extranjero a nivel ferroviario, y cuando se le dijo si él quisiera venir a invertir en Argentina con esto del Open Access, dice, lo primero que pedimos es seguridad jurídica. Y qué cosa de loco, ¿no? Porque teniendo un país tan rico, con tanta producción, hay dos palabras que no cierran los proyectos, ¿no? Mirá, yo te digo, y esto está buenísimo, contarlo y lo digo cada vez que puedo. Vamos a desmitificar lo que es seguridad jurídica, porque en el inconsciente colectivo parece que fuera, me tienen que asegurar grandes ganancias, y no es así. Seguridad jurídica es la inalienabilidad o el no cambio de las reglas a lo largo del tiempo. Si yo acordé con vos que voy a tener usar la vía de férrea 2 veces al mes, las tengo que poder usar 2 veces al mes. No que al año me digas, no, mirá, tenés que usarla 3 obligadamente, o te voy a una sola vez, porque eso es lo que ahuyenta inversiones. Cuando se está en proceso, nosotros hemos participado de grandes proyectos de inversión, y más que procesos de inversión, que llevan 3 o 4 años. Por eso cuando la gente habla hoy de
hidrógeno verde en Río Negro, son procesos de varios años. No es que es inmediato que mañana... Fíjense, la otra vez Leo Valente hablaba muy bien y contaba la historia, en radio contaba la historia de lo que fue o la trascendencia de lo que es el polo petroquímico, que nadie discute hoy. Pero eso se anunció a fines de los 60, principios de los 70, y recién se hizo realidad, o Dow se instaló en la región nuestra en el 97. Hoy los procesos todavía son más rápidos, pero no son menos de 3, 4 años. Y si vos en ese proceso vas cambiando las reglas de juego, obviamente que genera rechazo, porque vos no sabés todo el trabajo que tiene atrás la empresa, aprobaciones, seguros, créditos bancarios. Es imposible atraer grandes inversiones. Y las zonas francas deberían, y uno promueve eso, deberían en la nueva Argentina ser justamente esos eslabones que aseguren esa seguridad jurídica. Donde te doy condiciones, yo te las mantengo. A ver, si los peores dictadores como Gaddafi en Libia podían hacer negocios con el petróleo, en Afganistán, etcétera, porque mantenían las condiciones, tenemos que aprender de esas pequeñas cuestiones. Y no nos equivoquemos, el mundo pide eso. Porque te lo pide Rusia, te lo pide China, te lo pide Estados Unidos, te lo pide la Unión Europea. Entonces, o nos adaptamos o vamos a seguir penando sin poder disfrutar de todo lo que significa la Argentina. Licenciado, ¿y por qué tardamos tanto, usted habló de proyectos de años, en definir qué hacemos con Bahía Blanca Zapala? Porque no es solamente el Trasandino del Sur, que podría ser de Las Lajas hacia Chile, construir, bueno, no construyamos, lleguemos a Zapala. Tenemos la zona franca, tenemos el parque industrial, tenemos Senasa, pero no tenemos el tren. ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo en crecer sin deterioro de la naturaleza? ¿Por qué nos cuesta tanto? A ver, ustedes son expertos en el tema y lo trabajan muy bien y lo promueven. Yo creo que es parte de esa visión cortoplacista que la inflación tiene que ver es un gran componente, esa visión cortoplacista que se ha hecho, no solo en los gobiernos o en los estados, en las instituciones de Estado, sino también en las inversiones, en los empresarios nacionales. Y hay proyectos que son políticas de Estado, como lo que vos me estás hablando, Sí, sí. y que claramente es una necesidad. Yo creo que la Argentina llega a un final, a una etapa final que es o avanza o te caes definitivamente. Y uno sueña con avanzar. Y avanzar es tomar políticas o decisiones de Estado. Yo voy a hablar un poco desde lo personal, pero en realidad con todo el trabajo que se hizo en el equipo de Zona Franca. Nosotros trabajamos sabiendo que teníamos algo muy positivo, que la Zona Franca estaba operativa, y eso está bueno reconocerlo, por todo lo complejo que es tener, hacer los procesos de habilitación, porque hacer proyectos o propuestas no es tan complejo, podemos hablar de las bondades, pero llevarlo a la materializarlo y llevarlo a la realidad técnica, jurídica, y incorporarla, es complejo. Y en eso nosotros tomamos esto como positivo y empezamos a hacer pequeños granitos de arena, sabiendo que el que venía tiene que darle una continuidad. Y creo que logramos instalar ese concepto de política de Estado, muy chiquito, pero logramos instalar. Y yo creo que hay que valorar el trabajo que ustedes vienen haciendo hace tiempo. Creo que es importante que todos tomemos una real dimensión y entendamos que las decisiones importantes los toman los actores importantes. Y en eso hay que enamorar, hay que convencer, hay que promover que los gobernadores, que los distintos ministros sean conscientes de la importancia de hacer una política. Si no, es imposible. Si vamos a seguir haciendo acuerdos a nivel internacional de repago de deuda para poder tomar nuevamente créditos que se está buscando en el Banco Mundial, en la CAF, en el BID, para seguir haciendo solamente obras en el conurbano, realmente es un país que está quebrado en distintos pedazos. Y tenemos que luchar por eso. Y pensar que justamente lo que son políticas de Estado hay que reconocerlo. Pero hay que darle, a los empresarios hay que darle también que tengan la posibilidad de hacer negocios y que tengan sus ganancias, no tenemos que verlo mal, porque ellos también van a empujar y van a promover. Las políticas de Estado no es solamente una obligación porque es algo que está bien, sino porque además funciona y es negocio. Yo le quiero hacer no sé, escuchando lo que usted dice y viendo nosotros personalmente algunas áreas, el jueves pasado, sí, hicimos un Zoom con
Miércoles, perdón. El disculpe. día miércoles hicimos un Zoom, Zapala, Ciudad Logística, con varios invitados y que realmente están por demás interesados de que este corredor Bahía Blanca Zapala funcione, pero no solo en el tren, sino a nivel global. Algo que nos parece raro un poco lo que dice usted, yo no entiendo si es porque somos argentinos, porque varias veces escuché que sería bueno que trabajar Bahía Blanca, Zona Franca Bahía Blanca y Zona Franca Zapala, trabajar en forma conjunta. Y nosotros personalmente no hemos podido lograr esa inercia, poder conseguir que los dos hablen en un mismo idioma y que tengan una misma identidad. Parecieran países separados siendo parte de nuestra misma república. Y eso es lo que a veces a uno le lleva a entender si son diferencias políticas, si son diferencias cuando el país es el mismo. Perdón, pero la zona franca es una sola. O debería. Claro. ¿En qué sentido decís que es una sola? Me refiero a que la palabra zona franca tendría que ser una sola para todo el país. Sí, como concepto sí. Claro. Lo que hay que ver, a ver, yo te cuento, la verdad que el último año y medio estoy trabajando mucho con la viste que las zonas francas tienen dos partes, dos actores. Uno es quien se encarga de la planificación, de la promoción de la vigilancia, que es el Estado provincial, que bajo algún organismo, una dirección, una secretaría, y tenés después la parte operativa que está concesionada a un operador privado, Sí. o en algunos casos es el mismo Estado que lo toma para su funcionamiento, como por ejemplo el caso de San Luis. La verdad que en el último año y medio hemos trabajado mucho con Claudio Aspione y su equipo en el Ministerio de Producción de Neuquén, que está a cargo de las zonas francas. La verdad que empezamos a tener una química, y yo creo que hay una posibilidad de integración y nos debemos como región, pero eso es una integración. El concepto que uno promovía, que es puerto más zonas francas más logística, va totalmente, o sea, es un concepto a desarrollar y enamorar. Y también tenemos que romper una barrera. Eso es una visión personal, que es, la región está dentro de la provincia de Buenos Aires y estamos felices de estar dentro de la provincia de Buenos Aires. Y somos parte y se trabaja con la provincia de Buenos Aires. Estamos dentro de la Argentina y somos parte y se trabaja con todos los organismos de Argentina, pero tenemos que empezar a entender que como ciudad-región debemos empezar a manejarnos, a generar nuestras propias visiones, nuestras propias relaciones internacionales, porque si vamos a depender que un funcionario nacional ponga en carpeta un proyecto que sea Bahía Blanca o Bahía Blanca Zapala por sobre uno de AISA en el conurbano, y seguramente vamos a perder. A ver, seamos realistas. Entonces tenemos que empezar a generar, cuando es un mundo también que se abre y se hace mucho más abierto en cuanto a las relaciones. Empiezan a tener importancia las regiones, el desarrollo de la tecnología es esto, no es el único vehículo de comunicación Estado-Estado. Podemos tener un reconocimiento como región, poder llevar nuestros propios proyectos, poder pelearlos. Creo que lo hicimos con la zona franca y logramos varios beneficios. Lo asumimos así, lo asumimos en dos etapas, que siempre cuento. Uno es con el tema de energía eólica, y ahí no trabajamos solos, trabajamos con funcionarios, con ministros de Nación, trabajamos los dos municipios, Bahía Blanca con Rosales, trabajamos la zona franca con los dos puertos, especialmente el de Bahía Blanca, sumábamos a Vialidad Nacional y Provincial en reuniones que se hacían en zona franca o en el municipio de Bahía, para justamente organizar desde la pequeña logística hasta las normas importantes, como fue la aprobación de la primera subzona franca. Y la segunda etapa que tuvimos, que fue obviamente que dentro de un contexto de confidencialidad por la importancia geopolítica del proyecto, mucho más que económica, tiene que ver con el proyecto de las 4 subzonas francas, de las cuales 3 son para un mega data center y una está destinada porque están aprobadas a un parque tecnológico con régimen de zona franca, y en eso nosotros competimos con Chile. Chile invertía hasta $20 millones para quedarse con ese proyecto, y lo logramos, con un equipo chico, decidido, con apoyo, con un proyecto que no podíamos salir a contarlo a todo el mundo, buscar, y la verdad que todo el mundo se consustanció. Entonces siempre digo lo mismo, podemos. Como región, ciudad y región podemos. Tenemos que estructurar nuestros propios proyectos
y salir a pelearlos por nosotros mismos, porque nadie lo va a defender mejor que nosotros. Y eso creo que es el paso adelante a todo el trabajo que ustedes han venido haciendo durante años. Es tomar la decisión y empezar a ver cómo desde la región se impulsa. No llevándolo, vino el ministro de la Nación y se le llevó la carpetita el día que viene. Y en eso, algo que a veces es, en la visión que hoy se impera en la política nacional, o argentina, no macro, sino que estoy hablando en la micro, que es la importancia de las cosas que le faltan al vecino común. En eso es necesario. Tengo que decir que en eso es importante viajar, estar presente, ir a encuentros, eventos, porque las relaciones personales tienen un valor importante. Y en eso debemos poner en valor lo que es el sudoeste bonaerense. Tenemos un potencial muy grande como para poder entenderlo. Pero creo que se puede hacer entendiendo cuáles son las fichas que hay que cambiar. Se ha hecho un trabajo espectacular y ustedes lo han liderado. Creo que se puede pensar en dar ese paso adelante en los próximos años. Sí, la otra vez hablábamos con el presidente de las pequeñas y medianas empresas y algo de 2000 y algo de empresas había ahí cerca de lo que era Escobar, Luján. Realmente tenemos un gran país y por ahí no entendemos cómo hay cosas que... Ese famoso despegue que no llega. No, pero a ver, tenía razón el licenciado, tiene razón, porque cuando hablaba... Soy abogado, bueno, doctor, no, está bien. El tema era que todo para Lamba, y es cierto, porque es cierto. A ver, como ferroviario, en el tema ferroviario podemos discutir porque lo mejor de trencito lo tiene ellos. Sí, lo mejor de locomotora la tienen ellos. Todo lo tienen y nosotros andamos a vapor. Entonces, a ver, más allá del chiste, creo que el sur también existe y creo que tienen que entender que parte de esa producción nace del interior de la República Argentina. Entonces creo que por ahí nos tendría que tocar en algún momento. Ahora creo que le toca al San Martín, parte de la Urquiza, bueno, en algún momento... Sí, pero tenemos que saber cómo plantearlo. Mirá, acá estaba buscando algún dato para a la gente contarle la importancia de lo que es el sudeste. Somos más grandes que Hungría, que Portugal, que Austria, que Irlanda, casi el doble que Croacia. Somos 41.000 kilómetros cuadrados tiene Países Bajos o Suiza. Entonces empezamos a tener, son 102.000 kilómetros. La región por sí misma puede ser un país. La región por sí misma tiene que tener un espíritu propio. La región por sí misma tiene que entender cuáles son sus necesidades y no ir a mendigar a un funcionario nacional al que le toque, porque ha pasado en todas las gestiones. Tenemos que entender, tenemos un país un país tan importante como China, que tiene una visión geoestratégica tan importante como China, que tiene un desafío y está haciendo un trabajo de exteriorización y de relacionamiento muy importante en la región, que tiene un desarrollo ferroviario impresionante, que es la India. Ni hablar. La India, y no hemos aprovechado esa posibilidad de tener que la embajada de la región está en Buenos Aires. A una hora en avión para ver cómo podemos hacer que la región se relacione con países como la India. Y así lo mismo con Chile. O sea, vos tenés distintos esquemas y estos son políticas de Estado y tenemos que pelear como si fueran políticas de Estado. Y no es solamente una carpetita a un funcionario nacional, es generar la necesidad, buscar cómo fondearlo. Y la región por sí misma, la región mucho más grande, ni te hablo solamente del sudeste bonaerense en forma directa, te estoy hablando que somos el doble de Suiza o Holanda. Sí, el tema es esa famosa integración que nunca terminamos de cerrar, y que eso es lo que ante muchos y ante los ojos de diferentes actores no terminamos de convencer, porque algo siempre nos falta y muchas veces la picardía argentina inclusive tampoco ayuda. Pero esto que usted dice, ¿no? Una región como el sudeste bonaerense y por eso mismo, cuanto más integrado a la parte norpatagónica y con acceso a Brasil y a China y a India, verdaderamente para explotar y ser, ¿por qué no?, la generadora de grandes divisas que el país necesita.
pero necesitamos el ferrocarril. El ferrocarril es el único medio que baja los costos operativos. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo que es fundamental. Pero bueno, veamos qué opciones, internacionalicemos la discusión. ¿Viste? Muchas veces pasa que, a mí me escuchan mucho más en todo el país o afuera de hablar de zonas francas que en la propia región nuestra. Nosotros no hemos podido todavía hablar con la gente de Zapala. Y Claro. llevamos 4 años, 5. Peleando por Zapala. Pero bueno, son Cosas que pasan, dijo cosas que Larralda. pasan, nena. Abogado, se nos terminó el bloque. Yo creo que sus conceptos fueron más que interesantes. Creo que hay unos cuantos datos que nos dio para leerlos, para volver a pensar o repensar esta querida Argentina, y si usted nos permite, en algún momento lo volveremos a llamar para seguir, a ver cómo crecemos. Totalmente. Y te cierro con algo, te voy a tomar un minutito más. Te cierro con algo que tiene que ver con el trabajo que ustedes hacen, la importancia para que se entienda y transmitirlo a la gente. La subzona franca no fue de Puerto Galván. Te pongo en valor el trabajo del gerente de concesionario, de Pablo Marele, que técnicamente es un número 1 en Argentina, y con quien pudimos trabajar todo el proceso, y eso se entendió el resultado. Primero, el éxito de un trabajo público-privado, a partir de tener una decisión, de incorporar el resto de los actores, puertos, municipios, etc. Pero la subzona franca de Puerto Galván, que son 6 hectáreas a punta de muelle, significó que el 60% de los grandes componentes de los generadores ingresen por nuestro puerto. Ingresaron 28 barcos, se abastecieron más de 12 parques eólicos, y esos parques eólicos aportan 650 megas al sistema intercontinental nacional. Entonces, el otro día pedía números la otra vez y me decía, mirá, se descargaron y almacenados más de 1.550 grandes componentes y se sigue trabajando. Para eso, entonces, hay decisiones de Estado, como fue desarrollar esa subzona franca, que permitieron que y ¿saben qué? En la logística aprendí algo, yo abogado, pero aprendí algo. Cuando uno traza una ruta, después es muy difícil cambiar. Y en eso llegamos primero, porque tuvimos la decisión de hacerlo. Y ese es el gran valor. Yo sé que para la gente por ahí en números o en vista decir, bueno, pero esas 6 hectáreas de almacenamiento que están ahí a punta de muelle, ¿qué importancia tienen? Hicieron que nos acostumbremos a ver y que sea algo normal, el pasar aspas, nacer, ver tramos de las torres, pasar por la ciudad, que se corte la ciudad en algo organizado. Fuimos somos el principal nodo de la energía eólica de la Argentina, en un mundo que va cada vez más hacia las energías renovables. Y tenemos varios, y en este camino yo pongo en valor una serie de cosas. Se nos termina el bloque, abogado. Termino, es que es mucho lo que se hizo por la región. Logramos que las aduanas sean generales. La aduana de Bahía Blanca no podía ingresar, era solamente algunas cosas, no podían ingresar todos estos componentes. La logística a veces no solamente son la parte de infraestructura, sino también es acompañado de todo el valor normativo. Y termino con esto y espero que hayan disfrutado la nota. No, esto recién empieza. Después de todo lo que dijo y de todos los números... Pero bueno, hay otras personas que también hemos hemos dado horarios para sacarlos y queremos cumplir con ellos. Soy un apasionado y me gusta compartir. Muchísimas gracias y que tenga un excelente fin de semana. Un abrazo grande, hasta luego y chao.